quieres, Concha, empiezo yo. Eh, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Volvemos a conectarnos y ahora tenemos una gran oportunidad porque podemos teorizar y podemos dar algunas buenas ideas, pero bueno, si bajamos al terreno, tenemos que ver de qué modo, sobre todo en esta época en que ingresamos con el Zoom y demás, a tratar de comunicarnos de manera virtual, de cuál ha sido la experiencia de los museos, ¿cierto? Entonces, empezamos brevemente diciendo quiénes somos. Bueno, ya Concha me presentó en la sesión anterior. Yo soy Américo Castilla, dirijo la Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes, y nos dedicamos justamente a capacitar y generar conversaciones entre profesionales de museos de la región de América toda, y también vincularnos con otros lugares del mundo. Te diría, te presente, Juliana. Bien, gracias, Américo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Américo, Paola, Cristian. Yo soy Juliana Restrepo Tirado. Soy actualmente la directora del Museo Nacional de Colombia. El Museo Nacional de Colombia es un museo público que pertenece al Ministerio de Cultura y trabajamos, digamos, en red con los diferentes museos del país, porque desde el Ministerio y desde el Museo Nacional se lidera la política pública para todos los museos. Entonces, al interior del Museo Nacional contamos con el programa de fortalecimiento de museos que trabaja de manera articulada con las diferentes redes de museos que hay en el país en un trabajo que es muy interesante, de modo que algunas de mis intervenciones pues tendrán ejemplos del Museo Nacional de Colombia y otras tendrán algunos ejemplos de museos en región, porque son 14 museos del Ministerio de Cultura y también de otros museos públicos y privados que están, digamos, en todo el país. Gracias, Américo. Gracias. Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar formando parte de esta mesa redonda. Mi nombre es Cristian Díaz, soy actualmente el director de los museos de Bahía, de los 8 museos municipales de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Son 8 museos de distinto tipo, entre los que están el Museo Ferro White, el Museo del Puerto, el Museo del Deporte, Museo y Archivo Histórico, Museo de Ciencias, Museo Fortín Cuatreros, Museo de Sitio, y el 2 museos, que es el Museo de Bellas Artes y el MAC, del cual era el director hasta el año pasado. El trabajo de la dirección de museos justamente está centrado en poder potenciar lo que cada uno de estos 8 museos municipales realiza desde el lado de la comunicación y tratar de facilitar cuestiones administrativas que tienen los museos y de gobernanza, como comentaba en su charla Américo hace un rato. Paola. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer por esta convocatoria al equipo que organiza este maravilloso encuentro, a vos, Américo, y a los compañeros de la mesa, a Cristian y a Juliana. Soy Paola Rosso Ponce, me encuentro dirigiendo en este momento el Museo Nacional Casa del Acuerdo en la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Es un museo de tipo histórico que nosotros trabajamos en red con el resto de los museos nacionales que pertenecen al Ministerio de Cultura de la Nación. Yo estoy a cargo de este museo desde fines del 18 y desde ese momento estamos llevando a cabo un profundo proceso de transformación que espero poder contarles algunas pinceladas sobre lo que estamos haciendo, cómo nos va, algunas cosas que no nos salieron como esperábamos, pero en pleno aprendizaje. Así que bueno, ahí vamos. Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, nos gustaría dividir en 2 capítulos estos minutos que tenemos para conversar con la gente. Uno de ellos tiene que ver con cómo resultó esta cuestión de las estrategias digitales hacia adentro del museo. Sabemos cuál es, que muchos de ustedes que están del otro lado de la pantalla
han tenido dificultades, hay una brecha digital fuerte, no siempre estamos equipados como quisiéramos estar como para comunicar del modo que quizás tengamos el propósito de hacer, y de qué modo el grupo humano, el equipo que compone el museo, grande o pequeño, participa de esta estrategia, o si es la función de un señor que sabe comunicar o que sabe manejar las herramientas. Y para luego hablar hacia afuera, es decir, cuáles son nuestras estrategias de comunicación por el modo virtual hacia afuera del museo, qué utilizamos, cuáles son las herramientas, cuáles los planes, cuáles los objetivos, qué pretendemos hacer y de qué modo logremos encaminar este equilibrio entre lo digital y lo presencial. Entonces, me parece muy interesante que tengamos puntos de vista de distintos sitios, y le voy a pedir a Juliana si nos da un pantallazo, unos 3 minutos, sobre cuál es la estrategia digital hacia adentro del equipo, cuánta gente trabaja en tu Museo Nacional, que conozco, que me parece un espléndido museo, y además en el centro de la ciudad de Bogotá. Claro, Américo. Bueno, el Museo Nacional de Colombia tiene, digamos, un poco más de 130 personas vinculadas a su equipo, personas que trabajan en las diferentes áreas. Digamos que el tema digital, y ahora hablaremos más del tema digital hacia afuera, pero digamos al interior del museo, parto de decir que el Museo Nacional hoy en día no tiene, digamos, un área digital, un área de estrategia digital, y que a raíz de unas experiencias que les voy a comentar en un momento, empiezo a ver que es una necesidad, como ya lo tienen varios museos nacionales en el mundo. Digamos que los mayores avances se han dado sobre todo en el programa de colecciones colombianas. Desde el equipo de gestión de colecciones que gestiona la colección del Museo Nacional, existe, digamos, se trabaja con este programa de colecciones colombianas, que a su vez se distribuye a diferentes museos del país gracias al programa de fortalecimiento de museos. Hoy en día son 126 museos en todo el país que hacen uso de esta aplicación, y que digamos que tiene que ver con digitalización de la colección, pero todavía muy para la gestión interna de la misma. Ahí hay un primer acercamiento a temas digitales. También hay que decir que, así como lo mencionaba Paola, el Museo Nacional de Colombia viene adelantando un proyecto de renovación de todo el guión museológico. Esto es un proyecto que comenzó en el año 2013. Seguramente Américo y algunas de las personas que están escuchándonos esta mañana conocen algo de ese proyecto de renovación, que en realidad es un gran caso de estudio. Venimos haciéndolo desde el 2013 y finalizará en el año 2023, cuando el museo cumpla 200 años. Este proyecto de renovación ya ha incorporado componentes en la experiencia, y no me quiero referir a lo que implica incorporarlos hacia afuera del museo, sino más al interior, porque ha implicado, digamos, un entendimiento de las herramientas, de las posibilidades que tenemos gracias a la tecnología, de incorporar una cantidad de lenguajes y de posibilidades con el público. Sin embargo, y aun cuando desde el 2013 comenzó el proyecto de renovación, nunca se incorporó a nadie para que fuera como fundante de un área digital en el museo. Termino con el área de comunicaciones, que quizás es el área que más ha profundizado y más lo utilizado, y mucho más hacia afuera que hacia adentro, pero quizás es el área comunicaciones y tecnología, pero tecnología más para solucionarnos problemas y asuntos tecnológicos al interior del museo, ha acompañado, digamos, todo lo que ha tenido que ver con esa incorporación de elementos digitales en el museo. Nosotros el año pasado, y ya para terminar mi intervención, realizamos en el museo en diciembre, comenzamos una exposición que se llamó Museo Mediáticas, variaciones sobre el museo en la era digital. Era una suerte de experiencia analógica, digital, muy pequeñita, que proponía reflexiones en varios niveles sobre los retos y las preguntas del museo en la era digital. Sobre conservación digital, colección digital, reproducción digital, apropiación del patrimonio, derechos de autor y demás. ¿Qué mostró, qué evidenció esta exposición? Un desconocimiento grande por parte del equipo al interior del museo, un desconocimiento grande del uso de los apoyos tecnológicos, un desconocimiento de todas esas posibilidades que nos abre la tecnología, más allá de lo puramente técnico, desconocimiento de herramientas digitales, un desinterés además por entenderlo, noté yo en muchos de los equipos del museo, la necesidad de incorporar a ese curador digital o a alguien que maneje esa área, la necesidad de además de tratar ese tema con mayor profundidad en una cátedra que fuera transversal de apropiación del patrimonio desde la tecnología. Y
algo bastante interesante que también lo hablaré más adelante, y es esa posibilidad que tenemos de llegar a muchos más territorios a lo largo y ancho, digamos, de la nación con las historias y las narrativas desde el museo. Y cierro ahí para darle paso a mis compañeros, porque creo que la siguiente pregunta pues podremos ampliar un poco esto. Muchísimas gracias, Juliana. Cristian, ¿qué nos puedes decir de tu caso? Vos hace rato que venís trabajando en medios digitales, es decir, ¿a vos no te sorprendió la pandemia? No, a mí no me sorprendió la pandemia, como decís, Meco, en esos términos, y venimos trabajando en 2 museos, en tratar de digitalizar en los 2 museos de arte, pero en realidad la pandemia, justamente por ponerlos desde ese punto de inflexión, hizo que todos, el resto de los 8 museos, nos tuviéramos que posicionar de otra manera. Y si hay algo positivo de esta pandemia fue eso. Y al pasar yo a la dirección general de los museos municipales de Bahía Blanca, lo primero tenía que ver con eso, por poder implementar una política digital dentro de la política cultural que ya tuvieran los 8 museos. Que es complejo, porque yo no puedo dejar de pensar en la digitalización de las colecciones o el inventario de las colecciones, todo en términos digitales, una infraestructura tecnológica que implique cámaras de fotos para poder escanear, computadoras. Cuando tengo algunos museos que un día como hoy, de tormenta como estoy en Bahía, se nos llueven, porque hay problemas graves de infraestructura. Entonces es ir mediando esas cuestiones que con 2 museos, 3, como son los museos de arte, que después para la segunda parte tengo un ejemplo de trabajo, pero Ferro White, Museo del Puerto, donde claramente la relevancia está puesta en las comunidades, clave son las personas en esos museos que saben claramente que para poder añadir, son las que van a añadir valor y sostenibilidad, hace falta mucha infraestructura y que los equipos, para poder volcarse a un mundo digital, tiene que haber inversión. Porque sin la inversión, además del conocimiento y de que las personas puedan tener ese conocimiento, para poder llevarlo hace falta una inversión. Si no, para los propios trabajadores, que son los que están antes de los visitantes o quienes queremos recibir en los museos, termina siendo muy frustrante. Teniendo el conocimiento, llevando adelante políticas y estrategias digitales, es como muy complejo, pero sí estamos convencidos y estamos en esa lucha de que no debemos perder más tiempo, que la pandemia nos puso ahí en un lugar, lo digital, y donde debemos transformarlo ya. Estoy hablando de una realidad muy concreta que imagino que no será solo de Bahía Blanca, que se repetirá a lo largo, por lo menos, de Latinoamérica. Pero ¿cómo nos pensamos para que no sea eso nada más? Bueno, hoy hago una publicación en Facebook, algo que se mencionaba en la charla anterior, Meco, y las preguntas, publico algo en el Facebook, ahora voy a publicar algo en Instagram, ahora, sino que pueda ser acorde a esa misión que tiene cada museo, y en el caso particular, la misión de los 8 museos que son municipales. Corto. Gracias, Cristian. Paola. Bueno, nosotros somos un poco más chiquitos que el Museo Nacional de Colombia. Seremos un total de 15 personas que llevamos llevamos adelante este complejo histórico que implica 2 edificios, un edificio histórico, y que presenta muchísimos desafíos. Me sumo al planteo que hace Cristian, donde es necesario pensar y entender la coyuntura y el contexto y la situación en la que está cada museo, porque tenemos necesidades de base que hacen que la infraestructura ni siquiera posibilite que si tuviéramos la inversión, poder llevarla a cabo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, me parece que la cuestión acá es más conceptual. Si hablamos de estrategias, es una cuestión entre conceptual y metodológica. Hablamos de plan, y si hablamos de plan, la pregunta sería, y a quienes nos están acompañando en esta charla, ¿cuál es tu plan? ¿Y cuál es tu plan de comunicación? Y ese plan de comunicación es acorde
a la realidad del museo, a la realidad del equipo, de todo el personal y a la comunidad en la que estás. Porque también cada comunidad, si no, es como que nos movemos por modas. Entonces ahora todos tenemos que estar y armamos y abrimos un nuevo canal, y me parece que no, me parece que si nosotros nos enfocamos en tener en claro quiénes somos, qué queremos comunicar, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras capacidades. Yo les hablaba al principio que nosotros nos encontramos en un gran y profundo proceso de transformación. Y eso implica salirnos del universo papel. O sea, yo en el 2018 me encontré un museo que funcionaba a papel, para volcarnos a utilizar herramientas digitales sumamente básicas que posibilitaban nuevas formas de hacer en la vida cotidiana. En esto que vos preguntabas, Meco, específicamente cuál es el cambio, cómo esto impacta al interior. El usar estas nuevas herramientas digitales, que no son nada nuevas, pero que poder tener en un repositorio la información y construir documentos colaborativamente o acceder varios a una información, cambia las formas de hacer al interior. El primer año, el 2019, fue un año de muchísimo trabajo que llevamos a cabo todos los que conformamos la Casa del Acuerdo, porque era entre conocernos, conocer el plan de gestión que yo estaba tratando de empezar a implementar, y por otro lado, empezar a modificar hábitos y formas de hacer que llevaban décadas, ¿no? Empezar a reunirnos, empezar a debatir, empezar a ver qué podíamos sumar para mejorar los procesos de trabajo, entendiendo de que existen procesos de trabajo. Entonces, eso, no me quiero ir más de tiempo, es lo que nosotros hacemos en la Casa del Acuerdo, seguimos trabajando un montón en eso, y la pandemia no nos agarró tan desprevenidos, pero porque ya veníamos en esa línea y nos habíamos recién abierto a la comunidad, así que en la próxima intervención les cuento un poco más qué pudimos hacer en ese primer año de pandemia en el 2020, capitalizando el 2019. Bueno, muchas gracias, Paola. Veamos entonces, claro, porque no es que sea independiente el trabajo hacia adentro con el trabajo hacia afuera, son una continuidad. No se puede hacer hacia afuera si previamente no se trabajó hacia adentro, si no se sabe qué comunicar y por qué, ¿cierto? Y yo le diría que con la Fundación TIPA durante la pandemia hicimos un proyecto que se llamó Factoría de Museos. Hicimos una convocatoria a museos del país, elegimos 5 de ellos en 4 provincias distintas, y a lo largo de un semestre trabajamos con comunicaciones semanales. Y la primera parte fue enteramente hacia adentro, pero básico, como las preguntas eran al equipo del museo, porque era nuestra intención que trabajaran juntos, era ¿por qué se levantaron esta mañana para ir al museo? ¿Y cuáles fueron sus pensamientos? Al llegar, véanlo con ojos de que fueron visitantes. ¿Qué vieron al frente? ¿Cuál es la principal pieza que hay en el museo? Si esa pieza no estuviera, ¿cómo sería el recorrido del museo? Si tuvieran que entregar una pieza a un museo vecino, ¿cuál sería? ¿De cuál se despojarían? En fin, que mirar hacia adentro de una manera crítica antes de poder hacer una estrategia hacia afuera. Así que, pensando en el afuera, Juliana, en ese maravilloso país tuyo y tan complejo como es Colombia, ¿cuáles han sido tus actitudes y cuáles tus recomendaciones para todos nosotros? Sí, Américo, tal como dices, es muy importante todo eso que se construye adentro, también luego se ve reflejado en esa relación que tenemos con los públicos. Hay algo importante y es que hay que marcar un punto en la historia que tiene que ver con el inicio de la pandemia, como ya todos lo han expresado. La pandemia, digamos, tuvo un cambio. Uno puede decir que la pandemia es un fenómeno cultural que modificó pues, los hábitos de vida
y las rutinas cotidianas, las formas de entretenimiento y de acceso a la información, y eso se vio reflejado, por lo tanto, en la manera como el Museo Nacional y los demás museos empezaron a relacionar con el público. Nosotros desde el programa de fortalecimientos hicimos una encuesta de museos colombianos y pandemia. Esta encuesta la hicimos en el 2020, pero digamos que da unas pistas importantes de lo que empezó a pasar a partir de ese momento, y ya ahorita veremos para dónde vemos que todo esto va, pero definitivamente cambió la relación con los públicos y tuvo unos cambios importantes en la programación de los museos o en la manera como se armó y se montó esa programación. Digamos que con respecto a una pregunta que hacíamos de qué servicios se encontraba prestando el museo en esos tiempos de pandemia por medios digitales, encontramos que los museos se volcaron en Colombia a actividades educativas con mediación virtual, con las colecciones, guías, materiales didácticos digitales, se construyó mucho. Casi la mitad de los museos respondieron, digamos que, a las actividades educativas. Luego, el segundo componente más importante tuvo que ver con actividades culturales, que ya tenían que ver con talleres, con conciertos. Luego, a la consulta o a la investigación de colecciones, ya que no podían ir los públicos a los museos, estuvimos cerrados durante 4 meses. Y finalmente, a exposiciones virtuales. Digamos que en ese orden. Eso entonces le dio un peso importante a todo el componente educativo y cultural del museo. Luego hicimos otra pregunta de cómo ofrecieron los museos esos servicios digitales, si fue de manera gratuita, si fue cobrando, y ahí apareció que el 70% de los museos ofrecieron esos servicios de manera gratuita, lo que obviamente afectó un factor que fue muy importante acá en las entidades museales, y fue, digamos, ese problema económico que vino con la pandemia. Luego preguntamos si los museos tuvieron que crear nuevas plataformas de comunicación digital para seguir en contacto con los públicos y comunidades, y la mayoría de los museos no crearon nada nuevo, pero fíjate que el 30% de los museos sí empezó a crear unas nuevas plataformas o unas nuevas maneras de comunicación. Encontraron, digamos, en esa dificultad a la que nos enfrentamos con la pandemia, una oportunidad de creación y de innovar. Y fue cuando preguntamos cuáles áreas del museo incentivaron mucho más el trabajo digital, apareció la comunicación. El área de comunicaciones siempre, digamos, incluso antes de la pandemia y hoy en día sigue siendo en el Museo Nacional y en el resto de museos a los que extendimos la encuesta, digamos, el área de comunicación es el área que más utiliza las herramientas digitales. Pues creo que vamos a obviar el tema de sitios web y de redes sociales, pero otra cantidad de estrategias que pueden ser estrategias combinadas educativas y comunicativas. Ahí aparece un 60% de ellos aprovecharon el área comunicativa. Luego aparece educativa con un 52%, muy parejo, y luego ya conservación, administrativa y curaduría. Todo esto me sirve para decir que en todo caso, si bien la pandemia fortaleció, digamos, esa apropiación cultural en el espacio doméstico, como lo decía ahorita, con todo ese cambio cultural, algo que ya venía pasando antes con la radio y la televisión, pero ahora, obviamente, la cultura y la apropiación cultural apareció con un componente muy importante. Ahí la virtualidad se convirtió en una gran aliada de los museos. Algo muy importante que pasó con la pandemia fue que nosotros descubrimos que no hay fronteras territoriales. Esto ya lo había dicho en mi intervención anterior, pero esto es clave para nosotros porque nos abrió un universo de posibilidades de relacionarnos con todas las regiones del país. Si antes eran los colegios, por ejemplo, quienes pedían cita para venir a visitar el museo, ahora somos nosotros los que sabemos que podemos llegar a La Guajira, en el norte, al Putumayo del Amazonas en el sur del país, en el oriente al Chocó, al Valle, al Cauca y luego a los llanos. O sea que podemos recorrer todo el país con el Museo Nacional aprovechando herramientas virtuales, algo que antes no hacíamos. Sencillamente estábamos allí encerrados en nuestro espacio físico en Bogotá y ahora descubrimos ese gran potencial. Y bueno, la gran puerta también que se abre para desarrollar proyectos en colaboración y co-creación. Y ya pues para ir finalizando, porque creo que ahí me voy pasando, nos entusiasma hablando de estos temas, sin duda pues la posibilidad de desarrollar 1000 proyectos educativos, culturales, con múltiples públicos, o sea, el crecimiento de la participación de públicos es increíble.
con la ayuda, digamos esto que estamos haciendo hoy mismo, posiblemente si uno lo hace en un espacio cerrado, pues en un espacio presencial, perdón, posiblemente muchos públicos se acercan, pero la posibilidad de que a este precongreso CIMED estén asistiendo personas de diferentes latitudes, eso es algo que no se había experimentado antes en los museos y que ahora lo podemos disfrutar en nuestras cátedras, en los ejercicios virtuales que hacemos, la posibilidad de tener invitados de diferentes latitudes del mundo, incluso como ponentes y asimismo de participantes. Creo que ha enriquecido muchísimo el ejercicio del museo desde todos los frentes de trabajo. Gracias, Juliana. Ya tendremos algunas preguntas sobre esto. Cristian. A ver, yo quiero empezar continuar con lo que había dicho en la primera parte de la Dirección de Museos, que se conformó un equipo para poder aplicar a principio del año pasado estas políticas de digitalización, políticas culturales en sí aplicadas a los museos y que tiene que ver con una necesidad que había emergido también a través de encuestas de ver a ver qué pasaba con los bahienses y con los museos. ¿Y qué pasaba? Que no todos sabían que el municipio tenía 8 museos. ¿Dónde estaban esos 8 museos? Entonces, retomando lo que decía Paola, de tener en claro hacia dónde vamos, cuál es ese plan, el plan fue, vamos a comunicar que están los 8 museos, dónde están, cuáles son sus propuestas. Y desde ahí, con un equipo, el de la Dirección de Museos, formado en comunicación en las distintas ramas, es que hicimos uso de, por ejemplo, las redes sociales, de la televisión, radio, medios tradicionales, y por supuesto estamos llevando en algunas de las salas, ahora por ejemplo estamos modificando la muestra del Museo del Deporte y estamos trabajando en ese museo también con todo lo que tiene que ver con comunicación, como hablaba el museo, con intervenciones digitales o las no, también el ejemplo que daba Meco hace un rato, porque a mí lo que me cuesta también, entiendo que tenemos que pensar en esos planes o en esas estrategias digitales, pero a mí ya desde hace rato me cuesta disociarlo, porque vivimos constantemente entre lo digital y lo físico, ya es todo lo mismo. Después hay ese uso, ¿qué plan? ¿Cuál es el plan del museo? ¿Cuál es la misión del museo? Bueno, ¿cómo lo llevo adelante? A través de una charla, a través de una entrevista, en las redes sociales, o sea, me voy nutriendo de todo eso, de la colección, cómo después socializo esa colección en las redes sociales, en sala, en alguna charla, en algún evento o en alguna entrevista. Y desde ahí nos planteamos y empezamos a ver justamente ese contexto, cómo empezamos a trabajar. Para nosotros, a partir de la pandemia, que ya quedó instalado para varios museos, fue el WhatsApp, que nos era maravilloso, por cuestiones también de inequidad, que también ahí se nos hizo evidente que no era tan sencillo, tampoco, ni siquiera el WhatsApp, porque en algunos lugares donde trabajábamos se quedaban sin datos, pero era lo que sí o sí estaba a mano de todo el mundo y sí podíamos manejar contenidos e intercambios que después se completaban con lo físico. Se le mandaba determinada tarea, por decirlo de alguna manera, a través de WhatsApp estaba el intercambio, se charlaba en esto de querer crear alguna muestra o alguna actividad, y luego, por ejemplo, el Museo del Puerto iba dejando unas bolsitas en las puertas de la casa, pero el intercambio se iniciaba por WhatsApp. Y el trabajo del contenido. En 2 museos lo mismo. Y para hacerlo brevemente, en 2019, previo a la pandemia, que es algo que después se nos hizo muy difícil de poder continuar, trabajamos con escuelas secundarias donde se apropiaron absolutamente del Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Contemporáneo. Pensando las muestras, pensando la comunicación, pensándolo desde cero, haciendo la curaduría, junto todo con el equipo de trabajo del museo, pero pensando cómo se podía llevar y apropiándose de todas las redes o del museo y de todos los espacios del museo, para pensar cómo se podía llevar algo. Entonces, por un lado, un trabajo específico que fue ese de curaduría y de trabajo con las redes, de tomar las decisiones y con lo digital, con chicos de entre 15 y 17 años, y el trabajo fuerte que en el primer año fue posicionarnos el año pasado con que se conozcan los museos, y ahora seguimos avanzando un poco
más en términos de comunicación usando las pantallas que están en vía pública a las redes sociales. Dejo ahí, pero después puedo continuar. Paola. Bien. A ver, para que se entienda un poco desde dónde hago mi planteo, yo como comunicadora y como museóloga asumo, abordo, reflexiono, gestiono los museos pensándolos como plataformas de conversación. Y esas plataformas de conversación deberían ser, no siempre se logra, y eso es lo que yo veo con mis alumnos, que les puedo contar la verdad de la gestión, cuando hablamos de gestión, con el caso de la Casa del Acuerdo, en todos los niveles, ¿no? 2019 en la Casa del Acuerdo yo les decía que fue un año muy intenso porque fue el primer año de trabajo en conjunto, ¿no? Entre todo el personal y gente que sumamos al equipo, y la realidad era que la Casa del Acuerdo estaba encapsulada en el siglo XIX, que era el hecho que le dio sentido a esa casa y que esa casa se convirtiera en museo, el hecho histórico, por un lado, y por otro estaba circunscrito a público escolar, que es el que tenemos sí o sí todos los museos, y turistas. La ciudad desconocía el museo. De hecho, no sabía que el museo era nacional. Entonces, el gran desafío fue abrirnos a la comunidad. Pero como mencionaban recién, el desafío es la coherencia entre el afuera y el adentro. Porque es muy fácil salir a trabajar la comunicación para afuera, abrirnos a la comunidad, pero si la comunidad interna no es comunidad, no trabaja en equipo, no logramos acordar una idea de museo, no podemos juntos reimaginar ese museo, porque justamente el planteo que haces, Meco, y que hiciste en tu presentación antes de esta mesa, lo que intento llevar a cabo en la ciudad de San Nicolás es esto, es que repensemos, reimaginemos otro museo del acuerdo y con un rol social, al menos cuestionar el que tenía hasta ahora y poder permitirnos pensar si puede tener otro. Y en ese doble juego de trabajar para adentro, era abrirnos a la comunidad. Y no fue muy bien, porque respondió muy bien la comunidad. Y la comunidad joven, las parejas, con chicos, porque armamos una programación muy diversa, trabajamos un montón con todo el equipo, que como les dije, somos 15, como mucho. El tema es que 2020 vino la pandemia. Y habíamos empezado en el 19 con la versión de redes sociales de lo que son las estrategias digitales. Lo que nos obligó fue, bueno, 2020, tenemos que salir a reforzar eso. Pero vos no podés salir a tener una estrategia sólida si no tenés estrategias digitales internas sólidas, que es la circulación de la información, la digitalización de las colecciones, los inventarios al día, que eso implicó un montón de trabajo interno. Tener investigadas las colecciones. Nosotros por primera vez empezamos a investigar las colecciones. Y eso nos permitió empezar, porque no lo tenemos todavía totalmente logrado, tener una clara estrategia de contenidos que sustenten las estrategias digitales. En el medio logramos entrar en proyectos nacionales, proyectos de la Secretaría de Patrimonio, a la cual pertenece el museo, que tiene que ver con catálogos colectivos en línea de las colecciones. Nosotros tenemos una biblioteca inmensa, pero inmensa por decirles, más de 60.000 volúmenes, hemeroteca, archivo documental, bienes culturales. Ese trabajo, si no hacemos ese trabajo con las colecciones, no podemos tener una estrategia de contenidos que alimente las estrategias digitales. Por eso la coherencia. El trabajo se debe abordar en conjunto. A nosotros nos cuesta un montón porque somos muy poquitos, pero en esa línea
es que estamos trabajando y por suerte entonces el 2020, el cierre, el trabajo virtual no nos agarró tan desprevenidos, pudimos hacer un 2020 muy potente en el vínculo con nuestras comunidades, con las familias que estaban con los chicos en casa, haciendo tareas, ofreciéndoles material, pero el 2021 se nos volvió a complicar porque no logramos sostener, al ser tan pocos, presencialidad y virtualidad al mismo ritmo. Así que estamos ahora trabajando en ese punto porque, como decían ustedes, creo que nos posibilita un montón que hoy estemos todos nosotros hablando de distintos puntos del país. Nos permiten los encuentros virtuales. Si tuviéramos que hacer presencial, no sería posible o no sería tan fácil. Muchas gracias, Paola, Juliana y Cristian. Ha habido muchos comentarios a las charlas de ustedes. No puedo dejar de pensar yo, ante todo, me arrogo la facultad de ser el primero en preguntar, simplemente una curiosidad, porque Cristian, yo me acuerdo que vos habías creado una radio, un programa de radio. Y no escuché que ahora lo mencionaras. ¿Eso aún subsiste? Subsisten las redes. No, la verdad que creamos 2 programas de radio. Uno fue Habemos, que funcionó muy bien en los términos, en los objetivos que nos habíamos planteado. Después creamos un programa de radio especial y ahora tenemos en carpeta, pero ahí me tengo que sumar a lo que decía Paola. No nos estarían dando los tiempos para poder llevar el programa de radio y poder retomarlo. Pero es algo que verdaderamente nos funcionó muy bien, se sigue escuchando muchísimo la radio. Tenemos en carpeta para poder empezar este año un programa de televisión también, pero la verdad que somos equipo chico, muy, muy trabajador. Somos 12 en la dirección de museos, más todos los trabajadores de cada uno de los museos. Somos 12 que parece que somos 38, porque verdaderamente trabajan todos un montón y es un equipo muy preciso en sus formaciones. La gran parte del equipo de la dirección de museos era el equipo de Habemos, que estaba trabajando en ese programa de radio y bueno, fue una experiencia maravillosa que por ahora está en stand-by. Me llamó la atención en tanto la presentación de Juliana y que como también Ana, la directora de este congreso, hablaron de encuestas. Vi que Juliana, citó dio los datos para consultar tu encuesta y Ana también dice que CIMED hizo una encuesta y Cristian Díaz me está contando que ellos también hicieron una encuesta, con lo cual esos datos es muy importante estos encuentros para cruzarlos. A ver si podemos llegar a algunas y que estén disponibles, para la audiencia, para la gente que nos está escuchando y más. Me parece importantísimo. Así como yo mencioné también en mi charla, una que hizo un comité de ICOM dirigida a Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia. Y coincidentemente todos dijeron conclusiones muy parecidas. Gobernabilidad, independencia en la toma de decisiones por un lado y estrategias digitales por el otro. O sea, que estamos, digamos, esto no es solo, por un lado nos conforta que no estamos solos, es decir, hay pares que tienen nuestros mismos desafíos, pero a la vez es muy importante tener acceso a esas informaciones. Una de las preguntas que recibí es desde España, el ejemplo del programa estatal en Argentina de formación y redes, ¿está funcionando? ¿Encuentran recursos y políticas públicas que apoyan a los profesionales? Quizás Paola o Cristian saben algo al respecto. Formación y redes está dentro de la Dirección Nacional de Museos, en la Secretaría de Patrimonio, en el Ministerio de Cultura de la Nación, y es un área técnica que genera cursos sobre distintas temáticas
de interés de estas temáticas transversales para todos, museos amigables a la niñez, accesibilidad, comunicación, y se dictan de forma online. Entonces, son interesantes porque se diseñan específicamente, depende las temáticas, y de hecho creo que ahora en breve vamos a tener novedades de alguno nuevo. Pero sí, si pueden, los que estén interesados pueden buscar porque pueden encontrar información de alguno de estos cursos y consultar el cronograma si se pueden repetir o no. Yo esa información hoy no la tengo para pasar. Un tema que hay muchos comentarios es sobre el tema de la brecha digital, que creo que es un problema para todo el mundo, y cómo subsanarlo. Cito el ejemplo, dentro de este proyecto que hicimos de Factoría de Museos, había un museo, era de informática, un museo de informática dentro de una universidad de la Patagonia. Y trabajando con nosotros, llegaron a la conclusión, como se hablaban de la brecha, de qué manera podían ellos, desde el Museo de la Informática, que tiene muy pocos recursos, desde luego, podían contribuir a disminuir esa brecha. Y lo que ellos diseñaron como proyecto fue hacer una gran campaña de recepción de aparatos electrónicos en desuso, y aquellos que podían ser arreglados, los arreglaron y empezaron a donarlo a los estudiantes de la universidad. Y los que no tenían arreglo, crear una central de desechos, cosa de que no contaminen esos desechos tirados en la vía pública o en los basureros abiertos, sino tener un régimen especial de aportamiento de esta funcionalidad. A la vez, otra pregunta muy recurrente o un comentario muy recurrente es, de ahora en más, cómo equilibrar lo digital y lo virtual con lo presencial. Y algunos de los que comentan nos dicen, bueno, es lo mismo, un poco lo que dijo Cristian, es algo que no se separa uno de otro, pero ¿ustedes tienen alguna idea para aportar? Quizás, Juliana, ¿cómo actuar a partir de ahora con ambas herramientas? Sí, yo coincido, digamos, con Cristian en que no hay tal diferencia. Sin embargo, uno sí puede decir que hay una diferencia entre lo presencial y lo virtual en la experiencia ya del museo. Yo creo que lo que va a existir ya en los próximos años, y lo estamos viviendo ya, es ese modelo híbrido, una necesaria convivencia entre los modos tradicionales de circulación cultural y aquellos que hacen uso de nuevos soportes tecnológicos. Eso es lo que creo que va a pasar. De hecho, ya nosotros en el museo, y seguramente a ustedes también les pasará, no concebimos una charla, si la hacemos, digamos, presencial con los ponentes allí en auditorio, no concebimos que no tenga streaming. Si hacemos un concierto, no concebimos que no tenga streaming. Si hacemos una exposición, no la concebimos ya sin un recorrido virtual de la exposición. Entonces ya empiezan a aparecer, que eso fue algo muy lindo que nos deja, digamos, todo este afán y este vuelco que tuvimos que dar todos a la virtualidad por cuenta de la pandemia, nos deja, digamos, ya todo un aprendizaje y todas unas enseñanzas y unas pistas de por dónde podemos seguir. Obviamente el camino es infinito y apenas se está abriendo y siquiera existen estos espacios para uno empezar a identificar también otros pares con los que puede trabajar, con los que puede desarrollar nuevos proyectos. Ahí hay algo que entonces va a seguir pasando, es esa necesidad de ese modelo híbrido y empezar a combinar esa presencialidad y las posibilidades que tenemos, digamos, con los visitantes en el museo versus las posibilidades que tenemos en la virtualidad. Algunas de ellas se compaginan muy bien, otras de ellas no tanto o tienen naturalezas totalmente distintas. Uno tampoco puede pretender que todo sea híbrido porque todo no podrá hacerlo. Lo que yo mencionaba, que también Américo veía ahí varios comentarios del público que tiene que ver con esa posibilidad de viajar a otros territorios. Claro, existe la brecha digital, pero digamos Colombia, que es un país, digamos, geográficamente tan complejo, el desplazamiento no es fácil. Entonces, digamos que, claro, hay públicos que podían llegar al museo, pero hay públicos que tampoco pueden llegar.
Y entonces hay que ver cuál brecha es más grande, si esa geográfica o la digital, en nuestro caso. En todo caso, por fortuna, los colegios, las bibliotecas, ¿sabes? Tienen ya sus espacios y posibilitan, digamos, esa experiencia de lo virtual y de lo digital. Y entonces muchos de los enlaces podrán ser como con estas instituciones que sí garantizan que comunidades de ciertas regiones apartadas del país que de pronto tienen dificultades para el acceso a Internet, pues lo puedan hacer en el colegio, en la biblioteca, en el centro cultural, y entonces que nuestra relación pueda ser con ellos de modo que podamos tener un mayor alcance de comunidades. Bueno, para concluir, entonces sí, seguiremos, digamos, con los dos caminos, algunos de ellos juntos, otros separados, pero creo que hay una posibilidad de seguir fortaleciendo, digamos, ambos escenarios. Es cierto que antes no era frecuente el streaming, que esto es algo, y ahora pareciera que si no hacemos streaming no logramos nuestro cometido, ¿no? Me parece que ahí está Concha llamándonos al orden. Una cosita me quería agregar para cerrar, que tiene que ver con una pregunta que justamente estoy leyendo, que dice que no es lo mismo la experiencia virtual de la presencial. Y creo que estamos todos de acuerdo. El tema es que todos pensamos en las experiencias presenciales y las queremos trasladar así a las pantallas. Entonces tenemos que empezar más, me parece, a pensar en esas experiencias realmente virtuales. Para que ahí sí pueda, cuál es la experiencia virtual y la otra siempre, y esa hibridación que hablábamos antes. Pero ahí sí siempre va a perder lo virtual, en todo caso, con lo presencial, si queremos solo meter en una pantalla algo de lo presencial. Sumo una cosita a esto que estaban diciendo los colegas. Definitivamente seguiremos navegando en este universo híbrido, pero me parece que la clave es hacer programaciones híbridas y no pensar cada actividad desde en su versión presencial y virtual. Hay cosas que solo las vamos a vivir si podemos estar ahí, y hay otras que las podemos tener la opción, o lo que a mí más me gusta y que no es tan fácil de desarrollar es cómo se complementan, ¿no? ¿Qué pasa si yo planteo algo en sala y si lo puedo complementar con alguna propuesta desde la virtualidad, la que sea, o al revés? Pero también esto de la brecha y la brecha económica, no todo el mundo puede viajar y visitar y tener una experiencia presencial en todos los museos que nos encantaría estar. Entonces, es una gran posibilidad hacer uso de forma coherente, claramente, de las herramientas digitales. Bien. Entonces, les agradezco muchísimo, Juliana, Cristian, Paola, y bueno, yo creo que esto espero estimula que la gente se inscriba al encuentro próximo que se hará en Valencia, y al cual todos queremos ir, sin duda. Hay paella, hay de todo. Presencial, ahí por tierra. Pues yo por mi parte simplemente agradeceros a todos tu moderación estupenda, Américo, y las contribuciones tan ricas que habéis hecho todos. Es la primera vez que tenemos una mesa de directores de museos y directoras en CIMED, pero pensamos que es muy importante oír también la voz de los directores y sobre todo de gente como vosotros tan implicada también en este proceso en el que estamos de transición digital. Y por lo tanto, en octubre volveremos a tener otra mesa redonda también de directores. Bueno, pues ahora haremos 10 minutos de pausa y a 1:30 volvemos con la conferencia de Mike Muraski. Hasta entonces, muchas gracias a todos y también al público que ha sido muy participativo y muy enriquecedor. Hasta ahora. Muchas gracias.